Un hacendado millonario deja caer su cartera al suelo. Un pobre chico de la calle la encuentra y la devuelve. Sin embargo, al mirar dentro, pregunta sorprendido: ¿por qué hay una foto mía aqui? Javier Ortega era um homem que carregava nos ombros o peso de uma vida longa, marcada pela prosperidade nos campos de Castilha-La Mancha, mas também pela solidão. Dono de extensas terras que se estendiam até onde a vista alcançava, era conhecido por sua fortuna, acumulada ao longo das décadas, resultado de trabalho árduo e uma visão aguçada para os negócios. A fazenda que herdara do pai crescera sob sua administração, transformando-se em uma das maiores da região. No entanto, Javier evitava tocar em assuntos familiares, e quem tentava fazê-lo logo percebia sua relutância em falar sobre o passado. Era reservado, muitas vezes taciturno, e se limitava a falar do que dizia respeito às terras e aos negócios. A casa grande onde morava era imponente, com paredes de pedra grossa e janelas altas, herança de gerações passadas. Mas mesmo cercado por tanto espaço e riqueza, Javier vivia só, acompanhado apenas pelos funcionários da fazenda que o respeitavam, mas mantinham distância, conscientes de que seu patrão preferia o silêncio às conversas desnecessárias. Enquanto isso, a pouco mais de 150 quilômetros dali, nas ruas agitadas de Madrid, Pablo percorria as calçadas com uma pequena cesta de flores murchas e uma caixa de engraxate. Era um menino de 14 anos, mas a dureza da vida havia lhe roubado a inocência antes do tempo. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam a tristeza de quem crescera sem referências, passando de abrigo em abrigo até decidir que as ruas, apesar de cruéis, ofereciam-lhe mais liberdade. Vendia flores, lustrava sapatos e, quando a sorte permitia, ajudava em pequenos serviços nos bares e cafés do centro. Pablo se misturava aos transeuntes sem ser notado, como mais um dos muitos que lotavam as praças e avenidas madrilenas. Vestia roupas gastas e sujas, e o frio da estação o fazia encolher-se frequentemente, buscando abrigo nos cantos e sob as marquises. Apesar de tudo, mantinha um espírito alerta e uma esperança escondida, quase apagada, de que, de alguma forma, sua sorte pudesse mudar. Certa manhã, Javier viajou para Madrid a negócios, algo que fazia raramente. Precisava resolver questões de compra de equipamentos e visitar um antigo amigo que administrava uma cooperativa local. Madrid, com sua correria e barulho, contrastava com a serenidade das planícies de Castilha-La Mancha. Ainda assim, Javier caminhava firme pelas ruas, indiferente ao movimento ao seu redor, como se estivesse apenas de passagem por um mundo que não lhe pertencia mais. Sentado em um banco da Plaza Maior, Pablo observava atento os passantes. Sabia que aquele dia seria difícil. O vento frio não encorajava as pessoas a comprarem flores ou pararem para engraxar os sapatos. Enquanto ajeitava sua cesta, seus olhos se fixaram em um homem bem vestido, de chapéu e sobretudo, que caminhava distraído pela praça. Algo em sua postura e na forma como olhava ao redor chamava a atenção de Pablo. Era diferente dos demais. Sem perceber, Javier deixou cair sua carteira ao procurar algo no bolso do casaco. Continuou seu caminho sem notar o objeto que agora repousava no chão, vulnerável à pressa e indiferença das pessoas ao redor. Pablo, ao vê-la, agiu instintivamente. Correu até a carteira e a pegou, examinando-a rapidamente. Era de couro, de aparência cara, e ao abri-la, percebeu de imediato que pertencia ao senhor que acabara de passar. Podia simplesmente guardá-la e sumir. Era o que muitos fariam. Mas Pablo, apesar de tudo, tinha um senso de justiça que a rua não conseguira corromper. Com passos rápidos, seguiu o homem até alcançá-lo, tocando-lhe no ombro. Javier virou-se, surpreso, encarando o garoto, que com as mãos sujas e o olhar firme, lhe estendia a carteira. «Creio que se lhe caiu isto», disse Pablo sem hesitar. Javier franziu o senho, pegando a carteira e verificando seu conteúdo. Encontrou tudo como havia deixado, o que lhe causou um leve espanto. Não era comum alguém devolver uma carteira intacta nas ruas de Madrid. Olhou para o menino por um momento prolongado, notando a sinceridade em seus olhos e a dureza em seu semblante,
traços de uma vida sofrida. Graças, Chico, respondeu ainda surpreso. Como te chamas? Pablo, respondeu o garoto encolhendo os ombros. Javier assentiu guardando a carteira no bolso. Por um instante pensou em apenas seguir seu caminho, mas algo no olhar de Pablo, ou talvez sua atitude inesperada, fez com que hesitasse. Vem, vamos a tomar algo caliente, convidou Javier apontando para o café do outro lado da praça. Sem saber ao certo o porquê, Pablo aceitou. Pablo seguía a Javier con pasos algo inseguros, sin entender del todo por qué aquel hombre le había invitado a tomar algo caliente. No era habitual que alguien bien vestido y de aire distante se detuviera a compartir su tiempo con un muchacho callejero. Sin embargo, el frío de la mañana y el hambre que lo acompañaba desde la noche anterior hicieron que aceptara sin dudar. Cruzaron la plaza y entraron en un pequeño café, donde el calor de la chimenea y el aroma del café tostado contrastaban con la crudeza del invierno madrileño. Javier pidió 2 chocolates calientes y un par de bollos, sin mirar siquiera la carta. Pablo, aunque intentaba disimular, devoraba con la mirada la bandeja mientras sus manos, escondidas en los bolsillos, temblaban. «No tienes que agradecer», respondió Javier con tono seco, sin quitar los ojos de la ventana. Parecía ausente, casi incómodo con la presencia del muchacho, pero algo en su interior lo forzaba a quedarse. Pablo bebió lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera la mejor bebida del mundo. Mientras lo hacía, observaba de reojo a Javier preguntándose qué haría después. Pero antes de que pudiera imaginarlo, el facendeiro sacó su cartera para pagar la cuenta, y al abrirla, Pablo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Allí, en uno de los compartimentos de plástico protegida por una lámina transparente, había una fotografía pequeña, algo desgastada, pero claramente reconocible. Era él mismo, de niño, con no más de 6 o 7 años, vistiendo una camiseta descolorida y una sonrisa inocente que apenas recordaba. «¿Qué?», balbuceó sin poder contenerse. ¿Por qué tengo yo una foto en su cartera?» Javier, que hasta entonces parecía indiferente, se quedó helado al escuchar las palabras de Pablo. Bajó lentamente la mirada hacia la fotografía y luego la levantó hacia el muchacho, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el desconcierto. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se volvió espeso, casi insoportable, mientras en el exterior la gente seguía caminando sin sospechar la carga emocional que se estaba gestando en aquella mesa. «Esa foto», murmuró Javier buscando las palabras, «me la dio una mujer hace muchos años. No sé quién era, solo me la entregó y desapareció». Pablo frunció el ceño sin comprender. Sus recuerdos de infancia eran fragmentados, difusos, pero sabía que nunca había tenido contacto con aquel hombre antes. ¿Cómo podía tener una foto suya? ¿Qué mujer podía haberle dado aquello? Su mente se llenó de preguntas que no sabía ni por dónde empezar a formular. «Yo nunca conocí a mi madre», confesó Pablo con la voz baja, casi temerosa. «Me crié en casas de acogida, luego me escapé. He estado en la calle desde entonces. Nunca nadie me habló de usted, ni de nadie que pudiera conocerme». Javier tragó saliva, incómodo, desviando la mirada. La coincidencia era perturbadora, incluso para alguien como él, acostumbrado a mantener el control de todas las situaciones, pero en aquella no había forma de disfrazar la conmoción que sentía. Aún así decidió no ahondar más. «No debe de ser nada», dijo cerrando la cartera y guardándola de inmediato. Su tono cambió, volviéndose más cortante. «Deberías volver a tu vida, muchacho. Ya hiciste suficiente al devolverme la cartera». Pablo, confundido y herido por la frialdad repentina, asintió sin comprender. Se levantó lentamente, recogió su cesta de flores y su caja de betún y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza para mirar una vez más a Javier, esperando quizá alguna explicación, una palabra que lo detuviera o aclarara lo que acababa de presenciar. Pero el hombre permaneció inmóvil, mirando su taza vacía con una expresión inescrutable. Al salir a la calle, el frío pareció calar aún más hondo en el cuerpo de Pablo. No sabía si lo que acababa de suceder era fruto de alguna coincidencia
cruel o si detrás de aquella foto había una verdad escondida que nadie le había contado. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, su mente se llenaba de imágenes difusas de su niñez, rostros desconocidos, voces apagadas, caricias breves y la constante sensación de abandono. Por su parte, Javier se quedó solo en aquella mesa, atrapado en sus propios pensamientos. La imagen del rostro de Pablo y la coincidencia de aquella fotografía no le dejaban en paz. Aunque intentara convencerse de que era solo una casualidad, en su interior sabía que había algo más. Algo que, por alguna razón que todavía no quería aceptar, lo inquietaba profundamente. Sin embargo, su instinto de proteger su vida organizada y silenciosa le impidió actuar de inmediato. No estaba preparado para remover el pasado que tanto esfuerzo le había costado enterrar. Durante todo el camino de regreso a la estación, Javier no pudo dejar de pensar en Pablo. El recuerdo de aquella mujer que le entregó la foto años atrás emergía con fuerza, pero su mente, desgastada por el tiempo y la negación, apenas lograba reconstruir detalles claros. Lo único que tenía era la certeza de que la imagen que había llevado por tanto tiempo sin entender su propósito, ahora cobraba un significado inquietante. Pablo, esa noche, no pudo dormir bajo su refugio improvisado en un viejo portal abandonado. La imagen de la foto no salía de su cabeza. ¿Quién era Javier realmente? ¿Cómo podía tener esa foto? ¿Sería alguna pista de su madre? ¿Acaso ese hombre sabía más de lo que decía? Su corazón, acostumbrado a resistir la dureza de la calle, ahora latía con un desasosiego desconocido. Javier, ya de vuelta en su finca, tampoco hallaba la paz habitual. El silencio que siempre había apreciado ahora se le tornaba pesado, casi insoportable. Se preguntaba una y otra vez quién había sido aquella mujer, por qué le habría dejado la fotografía y, sobre todo, qué relación podía tener él con ese muchacho que, por algún capricho del destino, había cruzado su camino de manera tan inesperada. Sin embargo, ambos, separados por kilómetros y mundos diferentes, compartían esa noche la misma pregunta silenciosa, el mismo anhelo de entender. Ninguno de los dos sabía que aquel encuentro fortuito no había sido el final, sino apenas el inicio de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Durante días, la imagen de la fotografía no salió de la mente de Pablo. Cada noche, acurrucado en su rincón habitual junto a la entrada trasera de una panadería cerrada, el frío era soportable comparado con la avalancha de preguntas que lo invadían. El rostro de Javier, su expresión al ver la foto y su cambio repentino de actitud no dejaban de atormentar al muchacho. Intentaba convencerse de que, tal vez, solo había sido una coincidencia. Pero en su interior, una sensación que nunca antes había experimentado lo impulsaba a no dejar el asunto en el olvido. Pablo siempre había aprendido a sobrevivir ignorando las preguntas que no podían responderse, pero esta vez era diferente. No se trataba solo de su madre desconocida ni de un rostro en una foto. Era la intuición de que, por primera vez en su vida, algo importante podía estar a punto de revelarse. Pablo se levantaba cada mañana dispuesto a encontrar respuestas, pero sin saber por dónde empezar. Durante los días siguientes vagó por la ciudad, acercándose nuevamente a la Plaza Mayor, con la esperanza, tal vez ingenua, de cruzarse otra vez con Javier. Sin embargo, el hombre no volvió a aparecer. Sus pasos lo llevaron incluso hasta las inmediaciones de la estación de trenes, imaginando que quizás podría regresar al mismo café. Sin éxito. Madrid era demasiado grande, y Javier demasiado discreto para dejarse ver por casualidad. Mientras tanto, en Castilla-La Mancha, Javier también luchaba contra sus propios pensamientos. Encerrado en su despacho, revisaba documentos, atendía reuniones con empleados de la finca y trataba de seguir con su rutina habitual. Pero la imagen de Pablo volvía a su mente en cada momento de silencio. Había guardado la fotografía durante años sin darle mayor importancia, asumiendo que era apenas una curiosidad de su pasado, pero ver a ese chico frente a él, tan parecido al niño de la foto, lo había desestabilizado de un modo que no podía admitir, ni siquiera ante sí mismo.
Las preguntas que intentaba suprimir lo acechaban incluso al dormir. ¿Quién era realmente Pablo? ¿Qué relación podía tener con aquella mujer de Sevilla que, años atrás, había irrumpido brevemente en su vida? Los recuerdos empezaron a desordenarse en su mente. Aquel encuentro fugaz con la mujer de cabello castaño claro y mirada dulce que un día, sin explicación, le había dejado aquella foto y luego había desaparecido. Javier nunca la buscó, convencido de que había sido un malentendido o alguna excusa para obtener su ayuda económica, algo que en su momento descartó fríamente. Ahora, sin embargo, las piezas parecían encajar de forma inquietante. La edad de Pablo, su aspecto físico y la presencia de aquella fotografía convertían en ineludible la posibilidad de que existiera una conexión mucho más profunda. Pablo no podía quedarse inmóvil ante la duda. Un día, después de semanas sin noticias, decidió reunir el poco valor que le quedaba y buscar en las instituciones que le habían acogido durante su infancia. Con el rostro endurecido y el corazón acelerado, se presentó en uno de los antiguos centros de asistencia social que recordaba. Allí, las paredes descascaradas y las miradas cansadas de los trabajadores sociales eran exactamente como las recordaba. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no era un niño resignado a su destino. Ahora necesitaba saber. Después de mucha insistencia, consiguió que una de las asistentes sociales, doña Mercedes, lo recibiera. Era una mujer mayor, que llevaba décadas trabajando en el centro y que había visto pasar a cientos de niños como Pablo. Al principio, la mujer dudó en brindarle información, pero al observar la determinación en los ojos del muchacho, decidió revisar antiguos archivos. Entre carpetas polvorientas y legajos olvidados, apareció un documento con algunas notas manuscritas sobre su ingreso años atrás. Allí, una mención breve le hizo perder el aliento. Niño entregado por mujer anónima. Dejó una fotografía con el nombre Javier Ortega. El mundo de Pablo pareció detenerse. Esa era la confirmación que temía y deseaba al mismo tiempo. No era una coincidencia. Ese nombre era el del hombre de la plaza. Las piernas le temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Mercedes lo miraba con preocupación, sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de desvelar. Pero para Pablo, el rompecabezas empezaba a tomar forma. Mientras Pablo lidiaba con esta revelación, Javier se sumía en una creciente incomodidad. Su finca, que siempre le había parecido su refugio seguro, ahora le resultaba casi opresiva. Evitaba a sus empleados, prefería las largas caminatas por los campos vacíos y las noches frente a la chimenea sin apenas probar bocado. Cada rincón de la casa le devolvía recuerdos que había enterrado hacía años. Sus pensamientos lo transportaban una y otra vez a aquella mujer de Sevilla. Su rostro, su voz, la promesa rota de volver a encontrarse. Y sobre todo, la sospecha cada vez más evidente de que aquel muchacho de Madrid no era un desconocido, sino posiblemente la consecuencia de sus propios actos. No obstante, Javier, fiel a su carácter reservado, seguía resistiéndose a enfrentar la verdad. La posibilidad de remover viejas heridas le aterraba más que cualquier fracaso económico. Prefería 1000 veces lidiar con pérdidas en las cosechas que aceptar que tal vez había abandonado sin saberlo a alguien que merecía su protección. Pablo, por su parte, no estaba dispuesto a rendirse. La única pista concreta que tenía era ese nombre, y aunque no sabía cómo, estaba decidido a encontrarlo. Sabía que Javier Ortega era un nombre común en ciertas regiones de España, pero recordaba perfectamente su acento, su modo de hablar, la forma en que mencionó Castilla-La Mancha en la breve conversación que tuvieron. Eso le bastaba para comenzar su búsqueda. Con la información del centro social, Pablo consiguió algunos datos adicionales, y aunque limitados, lo llevaron a la conclusión de que el hombre debía estar vinculado al mundo agrícola. Decidió entonces dejar Madrid atrás, al menos por unos días. Con unas pocas monedas reunidas tras semanas de trabajo en la calle y la ayuda ocasional de alguna alma caritativa, tomó un tren rumbo al corazón de Castilla-La Mancha. No sabía exactamente dónde buscar, pero la necesidad de respuestas
era más fuerte que cualquier temor. Durante el viaje, observaba por la ventana los extensos campos de trigo y olivares, imaginando que en algún punto de aquella inmensidad lo esperaba la verdad. Sin embargo, aún ignoraba que al otro lado, Javier también empezaba a reunir valor para enfrentar el pasado. Ambos, sin saberlo, se estaban acercando inevitablemente al momento en que todas las piezas del rompecabezas terminarían de encajar, arrastrándolos a una verdad que cambiaría para siempre sus vidas y los obligaría a mirar de frente la herida más profunda que cada uno llevaba. Pablo llegó a Castilla-La Mancha sin saber con exactitud dónde buscar, pero llevaba consigo una determinación férrea. En su mente, la imagen de la fotografía y la mención del nombre de Javier Ortega eran su brújula. No tenía otra pista más que el recuerdo de la conversación y el acento marcado de Javier, típico de esa región. Caminó por las calles de Minnesota, varios pueblos pequeños, deteniéndose en plazas, tabernas y mercados, preguntando discretamente si conocían a alguien con ese nombre. La mayoría de las personas respondía sin interés, hasta que una anciana, en una de las plazas de Almagro, al escuchar la descripción, levantó las cejas y comentó que Javier Ortega era un conocido hacendado de las cercanías. La información encendió una chispa de esperanza en Pablo. Preguntó por el camino y al amanecer del día siguiente ya estaba recorriendo las sendas polvorientas que llevaban hasta la finca Ortega, situada a las afueras, rodeada de olivos y campos de cultivo que parecían no tener fin. Desde lejos, observó la majestuosa casa de piedra, la misma que había imaginado tantas veces en sus noches solitarias, y sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, no se atrevió a acercarse de inmediato. Decidió quedarse por los alrededores, escondido entre árboles y matorrales, observando discretamente la rutina de la finca. Quería asegurarse antes de dar un paso más. Mientras tanto, dentro de la casa, Javier también vivía sus propias tribulaciones. La imagen de Pablo y el recuerdo de la mujer que le había entregado la fotografía no le dejaban en paz. Una noche, incapaz de resistir la presión de sus pensamientos, decidió revisar su estudio, donde guardaba documentos y recuerdos viejos en busca de algo que pudiera arrojar luz sobre aquella historia. Al abrir un viejo baúl de madera, encontró una pequeña caja atada con una cinta roja que en su momento había descartado sin abrir. Con manos temblorosas, deshizo el nudo y al levantar la tapa, descubrió varias cartas que nunca había leído. Cada sobre llevaba su nombre, escrito con una caligrafía que reconoció de inmediato. Eran cartas de Ana, la mujer que años atrás lo había buscado para decirle que estaba embarazada. Sus palabras, llenas de angustia y esperanza, relataban cómo, tras ser rechazada, había decidido buscarlo nuevamente, pero sin éxito. En las últimas cartas, Ana mencionaba la llegada de su hijo y su imposibilidad de criarlo por sí sola. Le pedía ayuda, no solo económica, sino emocional, rogándole que no dejara al niño sin saber quién era su padre. La última carta era la más desgarradora, pues expresaba su temor de no poder seguir adelante y su decisión, aunque dolorosa, de dejar al niño en un centro de asistencia, con la esperanza de que algún día Javier lo encontrara. El golpe emocional fue tan fuerte que Javier se desplomó en su sillón incapaz de contener las lágrimas. Su hermana Teresa, al escuchar el ruido, entró rápidamente al estudio. Al ver las cartas abiertas sobre la mesa, su rostro cambió de color. Javier, al levantar la vista y ver su expresión, comprendió de inmediato que Teresa sabía más de lo que había dejado entrever durante todos esos años. Tú sabías de esto», murmuró Javier con la voz rota. Teresa no intentó negarlo, bajó la mirada y tras un prolongado silencio admitió haber interceptado las cartas y ocultado la verdad deliberadamente. Su argumento era simple y egoísta. Temía que la llegada de un hijo arruinara la imagen impecable de la familia y afectara las relaciones comerciales y sociales que tanto les costó construir. Teresa, siempre protectora de las apariencias y del prestigio, había tomado la decisión por cuenta propia. «Pensé que era lo mejor», intentó justificarse. «Ana no era de nuestra clase y un niño fuera de matrimonio hubiera sido un
Escándalo. Lo hice por ti, por la finca, por todo lo que representamos. Pero las palabras no aliviaron la culpa que Javier sintió al descubrir la verdad. Su hermana había condenado a un niño a crecer sin conocer a su padre, sin siquiera la posibilidad de recibir ayuda o afecto. El peso de aquella decisión cayó sobre Javier como una avalancha, haciéndole cuestionar cada uno de los años en los que creyó que llevaba una vida justa y honorable. Mientras Javier enfrentaba su pasado, Pablo seguía merodeando la finca, observando los movimientos desde la distancia. Fue entonces cuando notó algo que lo dejó desconcertado. Durante una conversación al aire libre entre Javier y Teresa, las voces, aunque distantes, llegaban débiles a donde él estaba escondido. No comprendió todo, pero escuchó claramente su propio nombre y referencias a una mujer llamada Ana. El corazón le dio un vuelco. Por primera vez, tuvo la certeza de que aquella foto no era solo una coincidencia. Había una historia detrás, y él formaba parte de ella. Sin esperar más, esa misma noche decidió acercarse a la finca. Caminó con cautela hasta llegar a la verja principal y, reuniendo todo su valor, golpeó la puerta. Un viejo mayordomo lo miró con desconfianza, pero Pablo insistió en ver a Javier, asegurando que era importante. El mayordomo, aunque reticente, informó a Javier, quien, aún alterado por la conversación con su hermana, ordenó que dejaran pasar al muchacho. Al encontrarse cara a cara, ambos permanecieron en silencio por unos segundos interminables. Javier, sin saber cómo iniciar la conversación, observaba al muchacho con una mezcla de culpa y asombro. Pablo, por su parte, no necesitaba ya ninguna confirmación. La expresión del facendeiro, sus ojos llenos de remordimiento, decían más que cualquier palabra. «Necesito saber quién era mi madre», soltó Pablo sin rodeos. «¿Y por qué? Usted tiene una foto mía desde hace años». Javier, aún conmovido, lo invitó a entrar. No tenía fuerzas para seguir negando lo que, en el fondo, ya había aceptado. Ambos se sentaron frente a la chimenea, mientras la noche caía sobre la finca, marcando el inicio de un largo y difícil viaje hacia la verdad. Javier, con voz baja, empezó a relatar todo lo que sabía. Le habló de Ana, de cómo se conocieron en Sevilla, de su breve pero intensa relación y de la noticia inesperada de un embarazo. Le confesó también su error, su frialdad y su falta de iniciativa para buscarla cuando desapareció. Pero lo que más le costó admitir fue que durante años había ignorado las cartas que, por culpa de su hermana, nunca llegaron a sus manos. Cada palabra pronunciada era una carga que lo liberaba y al mismo tiempo lo destrozaba. Pablo escuchaba, en silencio, sintiendo que, pieza por pieza, la imagen que siempre había buscado se completaba frente a él. No era la historia que hubiera deseado, pero al menos era su historia. Cuando Javier terminó, el silencio volvió a adueñarse de la sala, roto solo por el crepitar del fuego. Ninguno de los dos sabía aún cómo reconstruir lo que el destino y las decisiones equivocadas habían destruido. Pero en ese momento, sin necesidad de decirlo, ambos comprendieron que ya no podían seguir viviendo como si nunca se hubieran encontrado. Sin sospecharlo, fuera de la casa, Teresa, que había escuchado parte de la conversación, observaba desde la ventana con una mezcla de arrepentimiento y temor. Su mundo, basado en las apariencias y en el control, comenzaba a desmoronarse lentamente. Y aunque intentara convencerse de que aún podía remediarlo, ya era demasiado tarde para evitar que la verdad saliera a la luz. Sin necesidad de palabras adicionales, Pablo y Javier habían dado el primer paso hacia una relación que ninguno de los dos sabía cómo construir, pero que ambos, en el fondo, anhelaban desesperadamente. La verdad había sido dicha, pero las heridas apenas comenzaban a abrirse. El aire en la finca Ortega se había vuelto denso, casi irrespirable tras la revelación de Javier. Pablo, sentado frente a la chimenea, no podía apartar la mirada del fuego que crepitaba suavemente, como si las llamas intentaran aliviar la tensión que reinaba en la sala. Había escuchado cada palabra con atención. Había sentido cada silencio de Javier como un peso sobre sus propios hombros. Sin embargo, aunque las respuestas habían llegado, no lo habían hecho con la claridad que el muchacho esperaba.
La historia seguía llena de vacíos, de detalles que Javier, intencionadamente o no, había dejado sin explicar. Entonces, Pablo rompió el silencio. ¿Usted supo de mí todo este tiempo? La pregunta, aunque simple, fue como una puñalada para Javier. Bajó la cabeza incapaz de sostener la mirada del muchacho y negó lentamente. No lo supe. Esa foto siempre me pareció una rareza. Cuando me la entregaron la guardé sin saber qué hacer. No volví a ver a Ana después de aquello. Creí que no significaba nada más. La voz de Javier era casi un susurro, cargada de culpa. Pablo apretó los puños, conteniendo la rabia que le hervía por dentro. No era solo la ausencia física lo que dolía, sino la indiferencia. Había pasado su vida creyendo que simplemente era un hijo sin historia, sin lazo, cuando en realidad había estado a una distancia incómodamente corta de la verdad. No podía evitar preguntarse qué habría sido de él si Javier hubiera reaccionado de otra forma en el pasado. Yo crecí solo, dijo con la voz temblorosa, en casas que no eran mías, en calles que no me querían. No tenía a nadie, y usted estaba aquí. Con todo esto, sus ojos recorrieron la sala, las paredes llenas de cuadros, los muebles, antiguos y las ventanas altas que dejaban ver la inmensidad de las tierras. Javier sintió cómo esas palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier otra cosa. No había excusa válida, ni siquiera las manipulaciones de Teresa, para justificar que hubiera permanecido ajeno a la existencia de Pablo. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Teresa, visiblemente alterada, irrumpió en la sala. «Basta, Javier», exclamó. «No puedes revolver todo esto por un muchacho que apareció de la nada. No tienes pruebas. No sabes si dice la verdad». Miró a Pablo con desprecio apenas disimulado. «¿Y si todo esto es una farsa? ¿Qué tal si solo quiere tu dinero?» Javier se levantó de inmediato, furioso. «Cállate, Teresa», rugió. «Fuiste tú quien destruyó todo esto desde el principio. Tú escondiste las cartas. Tú decidiste por mí. No me hables de farsas». Pablo, perplejo, observó la discusión sin intervenir. Las palabras de Teresa confirmaban lo que Javier le había contado. Ella no lo negaba, lo admitía sin tapujos, pero sin remordimiento. Para Teresa, lo único importante había sido siempre mantener intacta la reputación familiar. «Yo hice lo necesario para protegerte», replicó Teresa. «Ese niño no tenía cabida en esta familia. Era una amenaza, Javier, lo sigue siendo. No puedes simplemente aceptarlo así». «Claro que puedo», gritó Javier, «y lo haré. No pienso cometer el mismo error 2 veces». El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que la discusión. Teresa, visiblemente derrotada, abandonó la sala sin mirar atrás. Javier, exhausto, volvió a sentarse llevando una mano a su frente. Pablo lo observaba con desconfianza, sin saber si las palabras de su tía significaban que aún estaba en peligro de ser rechazado. Javier, sin embargo, parecía decidido. «No sé si puedo arreglar todo esto», admitió. «No sé siquiera si merezco tu perdón, pero no pienso dejarte solo otra vez. Si me das la oportunidad, quiero conocerte, ayudarte». Pablo no respondió. De inmediato. Su mente estaba saturada, su corazón dolía, y aunque deseaba creer en esas palabras, no podía olvidar todo lo que había vivido. Las calles le habían enseñado a desconfiar, a no esperar nada de nadie. Sin embargo, algo en la voz de Javier sonaba sincero, aunque quebrado. Al día siguiente, Pablo decidió no marcharse de inmediato. Permaneció en el pueblo cercano, observando de lejos la finca. No sabía si estaba listo para aceptar la propuesta de Javier, pero algo lo retenía. Tal vez la necesidad de comprender más, o quizás el anhelo de por fin pertenecer a algún lugar. Se alojó en una pensión modesta, gastando las últimas monedas que le quedaban. Javier, por su parte, intentaba procesar lo ocurrido. Releer las cartas de Ana le partía el alma. Allí, cada palabra dejaba en evidencia que ella había hecho lo imposible por contactarlo, que había implorado por ayuda. No era una mujer oportunista, como Teresa había insinuado durante años, sino una madre desesperada. La imagen de Ana, de su voz dulce y su mirada firme, regresaba ahora con fuerza.
Javier comprendía, tal vez demasiado tarde, que había perdido años irrecuperables al no buscarla, al no luchar por entender lo que estaba ocurriendo. En las siguientes jornadas, Javier intentó acercarse a Pablo discretamente. Le enviaba comida a la pensión sin firmar, pagaba de antemano al posadero para que no le faltara abrigo, e incluso dejó caer algunas pistas entre los vecinos para que el muchacho no se sintiera solo. Pero Pablo, acostumbrado a la dureza, desconfiaba de aquellos gestos. No sabía si eran actos genuinos o si Javier solo intentaba limpiar su conciencia. Fue durante una tarde, mientras caminaba por los olivares cercanos, que Pablo encontró a Teresa hablando con dos hombres desconocidos. Oculto entre los árboles, escuchó fragmentos de la conversación. Teresa, visiblemente alterada, hablaba de proteger la finca, de evitar que el chico se quedara. Los hombres, al parecer, eran abogados o socios que ella había convocado, sin conocimiento de Javier. «No voy a permitir que ese muchacho destruya todo», dijo Teresa. «Si es necesario, usaré lo que sé para apartarlo de aquí». Pablo, al escuchar aquello, sintió una mezcla de miedo y rabia. No solo se enfrentaba al desafío emocional de reencontrar a un padre, sino que ahora debía lidiar con una mujer que parecía dispuesta a cualquier cosa para apartarlo. Su instinto le decía que no debía confiar en ella, pero al mismo tiempo, la amenaza no podía ser ignorada. Javier, ajeno a esta conversación secreta, seguía sumido en sus propios dilemas. ¿Cómo reparar años de abandono? ¿Cómo acercarse a un hijo que había crecido creyendo que no valía nada? Cada noche, al mirar la finca vacía, se daba cuenta de que el peso de la soledad era ahora más insoportable que nunca. Pablo, decidido a no dejar que Teresa manejara su destino como lo había hecho con las cartas de su madre, empezó a trazar su propio plan. No sabía cómo lo haría, pero estaba seguro de una cosa: no volvería a huir. Esta vez, aunque le costara, iba a enfrentarse a la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Javier tenía respuestas que aún debía darle, y Teresa, por mucho que intentara interferir, no podría silenciarlo de nuevo. Los días siguientes se convertirían en una partida silenciosa donde la verdad, la traición y la esperanza marcarían cada movimiento. Pablo sabía que había llegado a Castilla-La Mancha buscando una foto, pero ahora entendía que su verdadero enemigo no era el pasado, sino las mentiras que todavía lo rodeaban. Sin dar marcha atrás, decidió que por primera vez en su vida no sería él quien terminara huyendo. Esta vez exigiría las respuestas, y si debía enfrentar a Teresa, lo haría sin temor. No estaba dispuesto a perder, no después de haber llegado tan lejos. El invierno se hacía sentir con más fuerza en Castilla-La Mancha. Las heladas cubrían al amanecer los olivares y campos de trigo, dibujando un paisaje tan bello como áspero. Pablo, sin embargo, parecía ajeno al frío. Su mente estaba ocupada con un solo propósito: descubrir toda la verdad. Después de escuchar la conversación de Teresa con aquellos desconocidos, entendió que no podía confiar en las apariencias, que lo que estaba en juego era mucho más que una finca o un apellido. Sabía que detrás de cada gesto amable o de cada mirada evasiva podría esconderse una nueva mentira. No obstante, también era consciente de que solo con pruebas podría enfrentar lo que se avecinaba. Decidió entonces investigar, no como un muchacho impulsivo, sino con la astucia que la vida en la calle le había enseñado. Recorrió el pueblo hablando con personas que, sin saber quién era, compartieron con él retazos de historias, comentarios sobre la familia Ortega y sobre todo, recuerdos sobre Ana, la mujer que había sido vista por última vez en aquellas tierras. Entre las voces de los más ancianos surgió el nombre de Doña Carmen, una antigua vecina de la familia Ortega, que años atrás había sido amiga de la madre de Pablo. Al encontrarla, Pablo se presentó sin revelar su verdadera intención. Doña Carmen, ya entrada en años, pero con una mente lúcida, recordaba perfectamente a Ana. Relató cómo la mujer había llegado a la región con la esperanza de reencontrarse con Javier, pero que algo la había hecho desistir. Según doña Carmen, Ana no solo había buscado a Javier,
sino que también había sido rechazada por su entorno. Las habladurías del pueblo, alimentadas en gran parte por Teresa, habían provocado que la joven madre fuera vista como una amenaza para la reputación de los Ortega. Ana era una buena mujer, dijo doña Carmen con melancolía, pero aquí ya sabes cómo es la gente. Teresa la hizo sentir como una intrusa, la presionó tanto que al final Ana se marchó sin decir adiós. Recuerdo que lloraba mientras se iba. Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Pablo. No solo su madre había sido apartada, sino que también había sufrido en silencio el desprecio de quienes debieron apoyarla. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior. Su madre no había desaparecido por capricho. La habían expulsado. Y Javier, quizás sin saberlo, había permitido que ocurriera. Mientras tanto, en la finca, Javier no podía dejar de pensar en su hijo. Cada día la culpa crecía como una sombra sobre él. La confesión de Teresa le había abierto los ojos, pero también lo había paralizado. La idea de enfrentarse a Pablo y pedirle perdón de verdad, sin rodeos ni excusas, lo aterraba. No era un hombre acostumbrado a mostrar debilidad, pero la magnitud de su error lo desarmaba. Intentaba acercarse a Pablo de forma torpe, enviando mensajes indirectos a través de conocidos, dejando encargos en la pensión donde el muchacho se alojaba, o incluso paseando cerca de la plaza, donde sabía que él pasaba las tardes. Sin embargo, Pablo, herido y desconfiado, se limitaba a observarlo desde lejos. No estaba dispuesto a aceptar migajas de afecto. Si iba a dar un paso hacia su padre, sería solo después de saber toda la verdad. Fue durante una de esas tardes, mientras Javier caminaba por la plaza, que Pablo decidió enfrentarlo directamente. Lo interceptó con paso firme, sin rodeos. «Necesito saberlo todo», dijo sin preámbulos. «No solo lo que tu hermana me quiso esconder, sino lo que tú también callaste. ¿Qué pasó realmente con mi madre?» Javier, tomado por sorpresa, no tuvo más opción que invitarlo a caminar. Los dos cruzaron lentamente las calles empedradas, alejándose del bullicio del mercado. Mientras avanzaban, Javier, con voz entrecortada, comenzó a relatar su versión, la que nunca había contado a nadie. Explicó que, tras la noticia del embarazo, había dudado de las intenciones de Ana. Influenciado por Teresa y por las rígidas normas sociales de la época, creyó que Ana solo buscaba aprovecharse de su fortuna. La dejó marcharse sin buscarla, sin siquiera abrir las cartas que luego descubriría que habían sido ocultadas. Javier confesó que durante años se había convencido de que había hecho lo correcto, que era mejor evitar un escándalo. Pero al ver a Pablo en la plaza, con la foto en sus manos, todo ese castillo de justificaciones se derrumbó. Pablo escuchaba cada palabra sin interrumpirlo, su rostro impasible. Sin embargo, en su interior la rabia crecía. No era solo la falta de búsqueda lo que dolía, sino la indiferencia con la que Javier había dejado que todo ocurriera. Al llegar al final del relato, Javier bajó la cabeza, derrotado. «No hay excusa, Pablo», dijo. «No la hay. No merezco tu perdón, pero tampoco puedo esconderme más. Solo te pido que me des la oportunidad de reparar, aunque sea un poco, el daño que te hice». Pablo no respondió de inmediato. Su corazón le exigía que gritara, que descargara toda la rabia acumulada durante años. Pero algo dentro de él, tal vez la misma voz que lo había llevado a devolver la cartera, lo detuvo. No era el momento aún. No con Teresa acechando, no sin conocer toda la verdad. Al regresar a la pensión, Pablo tomó una decisión. Antes de permitir que Javier se acercara más, necesitaba saber qué más escondía Teresa. Sabía que ella no se detendría. La había visto hablar con aquellos hombres y la amenaza era clara. Su madre había sido apartada por Teresa, pero ahora era él quien estaba en su mira. Los siguientes días, Pablo se dedicó a investigar en el pueblo. Descubrió que Teresa mantenía negocios y contactos que ni siquiera Javier conocía, muchos de ellos vinculados a deudas antiguas de la finca y a favores encubiertos. Incluso, algunos rumores hablaban de que Teresa planeaba vender parte de las tierras sin el consentimiento de su hermano, temiendo que con la aparición de Pablo, su control sobre los bienes familiares se desvaneciera. Cada detalle que Pablo encontraba era como un ladrillo más en la muralla
que Teresa había construido a su alrededor durante años. Sin embargo, ahora esa muralla empezaba a agrietarse. La red de mentiras estaba a punto de colapsar. Javier, por su parte, notaba el distanciamiento de Teresa. Sus comportamientos evasivos y sus ausencias constantes confirmaban sus sospechas. Por primera vez, entendía que su hermana no solo había interferido en su vida personal, sino también en los asuntos de la finca. Pero lo que aún no sabía era hasta qué punto ella estaba dispuesta a llegar para mantener su control. Pablo, armado ahora con información, estaba decidido a enfrentarse a Teresa. No lo haría impulsivamente. Sabía que debía ser inteligente, paciente y, sobre todo, firme. No solo por él, sino también por la memoria de su madre. Era el momento de hacer justicia, no de buscar venganza. Y aunque en el fondo aún temía abrir completamente su corazón a Javier, sabía que debía mantener la cabeza fría. La verdad completa estaba al alcance de sus manos. Lo único que debía hacer era dar el siguiente paso sin titubear, sabiendo que la batalla más difícil no sería contra Teresa, sino contra las heridas que llevaba dentro desde que era solo un niño. Las madrugadas frías de Castilla-La Mancha parecían más intensas en esos días. Javier, sumido en un estado de inquietud permanente, sentía que su mundo, construido durante décadas, se derrumbaba piedra por piedra. La confesión de Teresa, la presencia de Pablo y sobre todo las cartas de Ana que ahora ocupaban su escritorio, lo habían despojado de cualquier excusa. Sin embargo, algo más comenzaba a removerse en su interior. Recuerdos fragmentados de su estancia en Sevilla, donde había conocido a Ana, la mujer que lo había marcado más de lo que jamás admitió. En las noches de insomnio, Javier revivía aquellas tardes soleadas en los patios andaluces, las charlas prolongadas y las sonrisas tímidas de Ana. Recordaba la pasión con la que ella hablaba de su tierra, de sus sueños sencillos y de su temor al rechazo. Ana era diferente a cualquier mujer que Javier hubiera conocido. No buscaba su fortuna ni la vida cómoda que muchos envidiaban de los Ortega. Buscaba un compañero, alguien que compartiera su vida sin apariencias ni máscaras. Pero él, cegado por el temor y las convenciones impuestas por su apellido, la había apartado de su vida cuando más lo necesitaba. Aquel viaje a Sevilla no había sido solo un negocio cualquiera. Javier había ido en representación de su familia para cerrar acuerdos agrícolas con proveedores locales. Ana trabajaba en una pequeña librería que proveía materiales educativos a las cooperativas rurales. Se conocieron por casualidad y contra todo pronóstico comenzaron a verse con frecuencia. Javier recordaba con nitidez la manera en que Ana lo miraba, con una mezcla de ternura y desconfianza, como si supiera desde el principio que el peso del apellido Ortega acabaría por separarlos. Lo que Javier había querido enterrar durante tantos años, ahora volvía a él con la crudeza de la verdad. Ana le había contado que estaba embarazada en una de sus últimas visitas. Él, abrumado y temeroso, decidió volver a Castilla-La Mancha sin prometerle nada. Su frialdad y su silencio sellaron el destino de ambos. Nunca respondió a las cartas, y cuando Ana desapareció de su vida, prefirió no buscarla, refugiándose en la excusa de que ella misma había decidido alejarse. Sin embargo, ahora entendía que no había sido Ana quien lo abandonó, sino él quien la dejó sola. Mientras Javier lidiaba con sus fantasmas, Pablo continuaba con su silenciosa investigación. Sabía que Teresa era la clave para entender la verdadera magnitud de lo ocurrido. Su instinto no le fallaba. Las calles del pueblo murmuraban y cada conversación que captaba le confirmaba que Teresa había maniobrado durante años para mantener intacto su control sobre la finca y sobre su hermano. El muchacho había logrado incluso dar con antiguos empleados que, aunque reacios al principio, comenzaron a soltar información. Entre ellos, don Mateo, un viejo capataz que había trabajado en la finca desde que Javier era un joven aprendiz. Don Mateo, con voz cansada, le confesó que siempre sospechó que algo no estaba bien. Recordaba haber visto a Ana en las inmediaciones de la casa grande, desesperada, intentando ser recibida por Javier. Pero fue Teresa quien, pretextando cuidar de su hermano,
Se encargó de que Ana no tuviera acceso a él. Incluso en una ocasión, Mateo vio a Teresa entregar a Ana un sobre cerrado con dinero y pedirle que se marchara para siempre. La ira de Pablo crecía al escuchar aquello, pero también se fortalecía su determinación. Ya no era una suposición. Teresa había expulsado a su madre y había condenado a un niño a una vida de abandono y soledad. Pablo sabía que debía actuar con inteligencia. Enfrentarla de frente no sería suficiente. Debía exponerla ante Javier de manera que no pudiera escapar de la verdad. Esa misma noche, mientras la finca dormía, Pablo se escabulló entre los olivares hasta llegar a la casa. Sabía que don Mateo aún conservaba llaves de las antiguas dependencias y logró convencerlo de que le facilitara el acceso. Caminó por los pasillos silenciosos, guiado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. No buscaba robar ni causar daño. Su objetivo era claro: encontrar cualquier prueba que terminara de confirmar la traición de Teresa. Al llegar al despacho de Teresa, revisó cuidadosamente los cajones y archivadores. Allí, entre papeles de contabilidad y contratos de la finca, halló un pequeño cuaderno encuadernado en cuero desgastado. Era un diario personal. Al hojearlo, Pablo encontró páginas llenas de anotaciones sobre las decisiones administrativas de la finca, pero también pasajes que hablaban explícitamente de su madre, de las cartas interceptadas, del dinero entregado para que se fuera y del temor constante de Teresa a que Javier algún día descubriera la verdad. Incluso, en una de las últimas páginas, Teresa escribía sobre su desconfianza en la fidelidad de su hermano y su desprecio hacia Ana, a quien llamaba despectivamente la intrusa que casi arruina todo. El hallazgo era irrefutable. Pablo, con el cuaderno en las manos, supo que había encontrado lo que necesitaba. Sin embargo, no celebró. El dolor de leer cómo su madre fue despreciada y tratada como una amenaza le cortaba la respiración. Pero también sintió que por primera vez tenía el control. Ahora podía enfrentar a Teresa y, sobre todo, mostrarle a Javier la magnitud de la traición. Javier, al día siguiente, se encontraba en su estudio revisando por enésima vez las cartas de Ana, cuando Pablo irrumpió sin anunciarse. En sus manos sostenía el cuaderno como si fuera una espada. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza, dejando el cuaderno sobre el escritorio. Javier lo miró desconcertado, y al abrirlo a medida que avanzaba en la lectura, su rostro se fue transformando en una mezcla de asombro y horror. Cada línea escrita por su hermana era una puñalada más a su conciencia. «Esto, ¿es verdad?», murmuró con la voz quebrada. Pablo no necesitó responder. La expresión en su rostro decía más que 1000 palabras. Javier, tembloroso, cerró el cuaderno y se levantó de su silla. La rabia y la culpa lo invadieron por completo. «Mi hermana lo planeó todo, la alejó a Ana y te condenó a ti también». Pablo asintió en silencio. No necesitaba que Javier le pidiera perdón en ese momento. Había esperado toda su vida por respuestas, no por disculpas vacías. Sin embargo, ver a su padre devastado, reconociendo la verdad sin reservas, no le dejó indiferente. Javier, con lágrimas en los ojos, comprendió en ese instante que no podía esperar más. Era hora de enfrentar a Teresa y asumir su responsabilidad sin más demoras. No se trataba solo de recuperar a su hijo, sino de honrar la memoria de Ana, de reparar, aunque fuera tarde, la vida que les había sido robada a ambos. La tensión en la finca creció a medida que la noche se acercaba. Javier sabía que debía actuar con inteligencia, pero también con firmeza. Teresa ya no podía seguir siendo dueña de su destino, y Pablo, armado ahora con la verdad, estaba dispuesto a no permitir que el pasado volviera a repetirse. En ese silencio denso que precede a las grandes tormentas, padre e hijo se preparaban, cada uno a su manera, para lo que sería el inevitable enfrentamiento con Teresa. Nada volvería a ser igual después de esa noche. Y aunque el dolor seguía vivo, en sus miradas había una determinación que no conocían antes. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos o separados, pero sin seguir callando. La mañana siguiente a la revelación fue pesada en la finca Ortega.
Las sombras de la noche anterior seguían flotando sobre cada rincón, sobre cada ladrillo de aquella casa, que por años había sido símbolo de poder y silencio. Javier despertó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño, consumido por el peso de las verdades que el cuaderno de Teresa le había mostrado. Pablo, por su parte, no había vuelto a la pensión. Había pasado la noche en uno de los cobertizos de la finca, evitando cualquier contacto, intentando procesar la magnitud de lo descubierto. El joven no podía dejar de pensar en su madre. Ana, que había luchado hasta el último momento para que Javier la escuchara, había sido silenciada por la mano implacable de Teresa. No era solo una traición familiar, era la negación de una vida, de una historia, de un vínculo. Y ahora por fin las piezas comenzaban a encajar. La pregunta que lo había perseguido durante toda su vida tenía una respuesta brutal. No había sido abandonado por accidente, había sido apartado con premeditación. Javier, decidido a no esconderse más, reunió al personal de la finca en 1900 el salón principal. Allí, ante la mirada atónita de trabajadores que habían servido a la familia durante generaciones, confesó la verdad. Explicó quién era Pablo, la historia de Ana y la traición cometida por su propia hermana. No buscaba compasión ni limpiar su nombre, sino establecer que a partir de ese día nada volvería a ser como antes. Pablo es mi hijo, dijo sin rodeos, y cualquier decisión que tome de aquí en adelante será en función de reparar lo que le he negado toda su vida. Los murmullos recorrieron la sala como un eco imposible de detener. Algunos empleados se miraron entre sí, otros asintieron en silencio. La verdad, aunque dura, era clara. Pero la ausencia de Teresa durante la reunión no pasó desapercibida. Sabían que ella, de alguna manera, no se quedaría inmóvil. Javier sabía que había llegado el momento de enfrentarla. La encontró en su despacho, revisando frenéticamente papeles y documentos. Al verla sintió que, pese a todo, seguía siendo su hermana. Pero ya no podía permitir que su sangre justificara sus actos. «Lo sé todo», dijo Javier con voz firme, «y no voy a permitir que sigas controlando esta finca ni nuestras vidas». Teresa alzó la mirada, pero no mostró sorpresa, sino resignación. «No tenías que haber buscado», respondió sin alterarse. «Todo lo hice por ti, Javier. Todo para protegerte». «No, Teresa», interrumpió él. «Lo hiciste por ti, por tu orgullo, por tu obsesión por mantener intacta una imagen que ya no significa nada. Ana merecía respeto. Pablo merecía a su padre. El enfrentamiento fue intenso». Teresa, por primera vez, dejó entrever su verdadera fragilidad. No era solo una mujer manipuladora, era alguien que, en su intento desesperado por mantener el control, había destruido vidas. Pero Javier no cedió. Le pidió que se marchara de la finca y, aunque la decisión le dolía, supo que era necesaria. Teresa, sin lágrimas, solo asintió y abandonó la sala. Mientras tanto, Pablo, ajeno aún al enfrentamiento definitivo entre su padre y su tía, continuaba su investigación personal. Sabía que algo más faltaba, que aún quedaba una última pieza oculta. No se conformaba con el diario. Sentía que su madre, en algún lugar, debía haber dejado una prueba más concreta, una señal que cerrara definitivamente aquella historia. Decidió entonces volver al centro de asistencia social, donde había vivido parte de su infancia. Doña Mercedes, la asistente social que lo había atendido semanas atrás, lo recibió nuevamente, esta vez con una mirada cargada de compasión y sorpresa. Pablo le contó todo lo que había descubierto y le preguntó si existía algún registro, más alguna carta, documento o nota de su madre que hubiera pasado desapercibida. Mercedes, conmovida, revisó nuevamente los archivos polvorientos. Tras horas de búsqueda, encontró un sobre que, sorprendentemente, nunca había sido entregado. Estaba dirigido a Javier Ortega, pero sin remitente. Dentro había una carta escrita por Ana, la última que envió antes de desaparecer. En ella, Ana relataba su dolor al no recibir respuesta, su miedo a dejar a Pablo solo y su esperanza de que, algún día, si no era Javier, al menos alguien de su familia lo encontrara y lo cuidara. Además, mencionaba detalles íntimos de su
relación, cosas que solo Javier podría conocer. Un paseo en la feria de Sevilla, una promesa hecha bajo las estrellas, la canción que Ana solía tararear mientras leía. Pablo, al leerla, sintió cómo sus piernas flaqueaban. Esa carta era la prueba definitiva. No solo confirmaba la relación, sino que mostraba la desesperación de su madre por protegerlo hasta el último instante. Sin dudarlo, tomó la carta y regresó a la finca. Javier lo recibió en el despacho, aún sacudido por la partida de Teresa. Pablo le entregó el sobre sin decir una palabra. Javier, al leer cada línea, se quebró por completo. Lágrimas incontenibles recorrieron su rostro, mientras sus manos temblaban sosteniendo la carta. «Ana», susurró. Ana intentó hasta el final. Pablo lo observaba sin saber cómo reaccionar. Por primera vez, vio a su padre no como el hacendado frío y distante, sino como un hombre roto, devastado por sus propias decisiones. Javier cayó de rodillas, sujetando la carta contra su pecho, mientras la imagen de Ana y de su hijo, durante años ignorados, lo arrasaba por dentro. «Perdóname», imploró sin levantar la mirada. «Perdóname por no haber sido el hombre que debí ser, por no haberte buscado, por no haberte protegido». Pablo permaneció inmóvil. No era un perdón lo que buscaba en ese momento, sino justicia para su madre y verdad para sí mismo. Sin embargo, algo en esa escena, en la sinceridad dolorosa de Javier, le hizo comprender que aquel hombre estaba tan perdido como él. La finca quedó en silencio. El peso de la carta recién descubierta flotaba en el aire, pero también por primera vez ambos sabían que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. El pasado no podía cambiarse, pero quizá, con esfuerzo y sinceridad, podían empezar a construir algo que hasta entonces les había sido negado. Un vínculo real, sin mentiras, sin silencios. Esa noche, sin que ninguno de los dos lo supiera, las luces de la casa permanecieron encendidas hasta el lucio amanecer, marcando el inicio de algo que, aunque incierto, ya no estaba basado en el engaño, sino en la verdad más pura y dolorosa que podían compartir. Ambos, heridos pero decididos, sabían que era hora de mirar hacia adelante, aunque el camino fuera aún incierto y lleno de cicatrices. Durante los días siguientes, la finca Ortega se convirtió en un espacio cargado de silencios prolongados y miradas esquivas. Javier y Pablo compartían la misma casa, pero el peso de las revelaciones recientes y las heridas aún abiertas les impedía comunicarse con naturalidad. Sin embargo, ninguno de los dos abandonó la voluntad de continuar. Javier, por primera vez en su vida, entendía que no bastaba con reconocer a Pablo como su hijo. Debía construir con él un vínculo que nunca existió. Pablo, por su parte, oscilaba entre la desconfianza y la necesidad de saber más sobre su madre, su historia y, de alguna forma, sobre sí mismo. El ambiente en la finca era tenso. Los empleados, aunque discretos, comentaban entre susurros el giro inesperado de los acontecimientos. La ausencia de Teresa, quien se había marchado de la propiedad sin dar explicaciones, era notoria. Sin su presencia, la finca parecía respirar de manera diferente, aunque las heridas que dejó seguían abiertas. Algunos trabajadores expresaban tímidamente su simpatía hacia Pablo. Otros simplemente evitaban el tema. Javier, en un intento de acercarse, llevó a Pablo al despacho principal una mañana. Abrió un viejo armario de roble y sacó un baúl que había pertenecido a su padre, don Aurelio Ortega. Era un baúl antiguo, desgastado, lleno de documentos familiares, fotografías y memorias que habían sido guardadas sin orden aparente. Javier lo colocó sobre la gran mesa y, sin decir nada más, le ofreció a Pablo la oportunidad de explorar juntos aquello que formaba parte de su legado familiar. Con cautela, comenzaron a revisar el contenido. Viejas escrituras, libros contables de las primeras plantaciones, fotografías en blanco y negro de generaciones anteriores. Pero lo que más llamó la atención de Pablo fue un pequeño estuche de cuero que, al abrirlo, reveló varias cartas cuidadosamente atadas con una cinta azul. No eran cartas cualquiera, sino una correspondencia mantenida entre Ana y Javier
antes de que todo se quebrara. Javier, con las manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta. Las primeras cartas eran cálidas, llenas de planes y sueños compartidos. Ana hablaba de su vida en Sevilla, de las pequeñas cosas que amaba y de su ilusión al imaginar un futuro junto a él. Javier, al escucharse a sí mismo leyendo esas palabras, no pudo evitar que la voz se le quebrara. Pablo, sin embargo, permanecía serio, intentando procesar la imagen de su madre que surgía de aquellas líneas, una mujer que amaba profundamente, que creía en la posibilidad de una vida simple, pero digna. Entre las cartas apareció una especialmente significativa. En ella Ana describía su temor de ser rechazada, de que Javier, bajo la influencia de su familia, la apartara. También hablaba de su embarazo con dulzura, describiendo cómo imaginaba al hijo de ambos corriendo entre los olivos, ajeno a las diferencias sociales que los separaban. Pablo no pudo contener las lágrimas al leer aquellas palabras. No era una carta de reproche, sino de esperanza, una esperanza que había sido ignorada y luego destruida. Javier, al ver la reacción de su hijo, entendió que no podía seguir escondiéndose detrás del remordimiento. Se arrodilló frente a Pablo, sin importar la rigidez de su propia dignidad, y le tomó las manos. «Pablo, no sé si pueda ganarme tu perdón, pero quiero que sepas que todo lo que haga de ahora en adelante será para intentar merecerlo. Te fallé a ti y a tu madre, y lo sé, pero si me dejas, quiero enmendarlo, aunque sé que nunca será suficiente». Pablo no respondió. De inmediato, su corazón, endurecido por años de abandono, luchaba contra la necesidad de creer. Pero las palabras de su madre, su fe en que Javier podría ser un buen padre si tan solo se permitía serlo, resonaban con fuerza en su interior. Pablo no podía ignorar que, a pesar de todo, aquel hombre estaba arrodillado, dispuesto a enfrentarlo todo por una segunda oportunidad. Tras un largo silencio, Pablo asintió. No era un perdón completo, no todavía, pero sí un gesto de apertura. Javier, al ver el leve asentimiento, supo que aún había esperanza. En los días siguientes, ambos comenzaron a pasar más tiempo, juntos. Javier le mostró cada rincón de la finca, las tierras, las plantaciones, los establos, las casas de los trabajadores. Pablo, aunque aún distante, escuchaba con atención. Su madre había soñado con que él corriera por aquellos campos y de algún modo estar allí era honrarla. Pero la calma fue interrumpida cuando don Mateo, el viejo capataz, se acercó discretamente a Pablo una tarde mientras éste cuidaba de un caballo. «Muchacho», murmuró, «encontré algo que quizá te interese». Le entregó una pequeña llave oxidada, explicándole que Teresa había guardado durante años una caja fuerte en la antigua bodega de la casa, un sitio que ya no se usaba desde hacía décadas. Don Mateo siempre había sospechado que allí se ocultaba algo importante, pero nunca tuvo el valor de confrontarla. Pablo, intrigado, guardó la llave sin decirle nada a Javier. Sabía que ese secreto debía descubrirlo por sí mismo. Al anochecer, cuando todos dormían, se dirigió a la vieja bodega. El lugar, cubierto de polvo y telarañas, parecía olvidado por el tiempo. Al fondo, oculta tras unas estanterías desvencijadas, encontró la pequeña caja fuerte. Con manos temblorosas, insertó la llave y con algo de esfuerzo logró abrirla. Dentro, encontró un sobre dirigido a Teresa, con una letra que reconoció de inmediato. Era de Ana. La carta, lejos de ser un reclamo, era una súplica desesperada. Ana le pedía a Teresa que permitiera a Javier leer las cartas que había escrito, que no separara a Pablo de su padre, que no destruyera la única posibilidad de que el niño creciera con su familia. Ana le rogaba desde el corazón, confiando en que Teresa podría tener compasión. Pablo cayó de rodillas, con la carta en las manos, sollozando. Aquellas palabras, llenas de desesperación y amor, eran la prueba definitiva de que su madre había luchado hasta el último segundo para protegerlo, para que no creciera solo, y Teresa, sin remordimiento alguno, había ignorado su súplica. A la mañana siguiente, con la carta en la mano,
Pablo se presentó ante Javier sin mediar palabra y le entregó la prueba. Javier, al leerla, sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Las lágrimas fluyeron sin control. No solo había fallado por omisión, sino que su propia hermana había sellado el destino de Ana con una frialdad indescriptible. El rostro de Javier se tornó pálido. Su cuerpo, cansado y vencido, se dejó caer en el sillón sin fuerzas. La verdad estaba completa. Ana había hecho todo lo posible y él había sido ciego, cómplice de su hermana por haber confiado ciegamente en ella. Pablo, de pie frente a su padre, sintió por primera vez que la rabia se transformaba en una profunda tristeza. No podía seguir culpándolo únicamente a él. Sabía que, aunque Javier había sido cobarde, la verdadera artífice de su tragedia había sido Teresa. Ambos sabían que ya no podían cambiar lo ocurrido. Pero el ambiente en la finca Ortega se tornó denso y silencioso después de la lectura de la última carta de Ana. Javier, derrotado emocionalmente, se encerró durante horas en su estudio, repasando una y otra vez las palabras de la mujer que había amado y traicionado sin siquiera tener el valor de reconocerlo a tiempo. Pablo, por su parte, evitó cualquier tipo de contacto. No se sentía aún preparado para asimilar la tormenta de emociones que lo azotaba. Dolía saber que su madre lo había amado hasta el final. Dolía aún más que aquel hombre, su padre, se hubiese dejado manipular durante tanto tiempo, ignorando su existencia. Pero al mismo tiempo, Pablo no podía negar que ver a Javier llorar roto le había dejado un nudo difícil de deshacer en el pecho. Durante los días siguientes, ambos evitaron las conversaciones largas. Se cruzaban por la finca, intercambiaban saludos breves y alguna que otra mirada cargada de incertidumbre, pero ninguno lograba dar el paso definitivo. Javier, sin embargo, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Su vida entera se había sostenido sobre los cimientos de las apariencias, pero ahora debía reconstruirse desde la verdad. Sabía que para acercarse a Pablo no bastaba con palabras. Necesitaba ofrecerle algo más, algo que le demostrara que su intención no era solo enmendar el pasado, sino abrirle un lugar real en su vida. Recordó entonces que, años atrás, había guardado muchas de las pertenencias de su juventud en un baúl que permanecía olvidado en el desván. Era un espacio que nunca visitaba, lleno de polvo, viejas herramientas y cajas sin abrir. Sin pensarlo demasiado, subió las escaleras y entre telarañas y un olor a madera envejecida, encontró el baúl cubierto por una manta. Lo arrastró hasta el centro de la habitación, lo abrió y al remover las primeras capas de objetos, se topó con algo que no recordaba haber guardado. Una pequeña caja de madera con el nombre de Ana grabado en la tapa. Al abrirla, encontró dentro recuerdos de su tiempo en Sevilla. Fotografías de ambos paseando por las callejuelas del barrio de Santa Cruz, entradas de la feria, cartas que Ana le había escrito antes de que ella misma decidiera entregarle personalmente la foto de Pablo. No entendía cómo esas cartas habían terminado allí, pero al leerlas la historia se volvió aún más clara. Ana había intentado una última vez que él aceptara su paternidad antes de entregarle la fotografía. Le suplicaba que confiara, que la escuchara, que no la dejara sola. Junto a esas cartas encontró otra aún más reveladora que nunca antes había leído, una nota dirigida a Teresa. Ana, quizás en un acto de ingenuidad, le había escrito directamente, pidiéndole que no interfiriera entre ella y Javier, asegurando que su único deseo era que su hijo no creciera sin conocer a su padre. Javier bajó las cartas a su estudio y las dejó sobre la mesa sin tocarlas durante horas. Sabía que esas cartas eran más que recuerdos. Eran la prueba irrefutable de que su hermana había actuado deliberadamente y que él, por orgullo o miedo, había preferido no indagar. Pero ahora las tenía en sus manos y con ellas también la posibilidad de compartir con Pablo la última parte de la verdad. Al mismo tiempo, Pablo seguía sus investigaciones recorriendo las calles del pueblo en busca de cualquier detalle que le diera mayor claridad. Fue entonces cuando encontró a Carmen, la vecina anciana que había conocido tiempo atrás, quien le reveló que Ana había dejado otra carta, esta vez en el convento donde solía asistir a misa.
Aunque había pasado desapercibida para muchos, las monjas aún conservaban la misiva, sin saber a quién debía llegar. Pablo, sin perder tiempo, fue hasta el convento, y tras una larga conversación con la Madre Superiora, recibió la carta sellada. Al leerla, la emoción lo desbordó. Era una carta de despedida de Ana, no solo para él, sino también para Javier. En ella, su madre explicaba que al verse rechazada por la familia Ortega y sin recursos para criar a su hijo, decidió dejarlo en manos de las instituciones, esperando que el destino, en algún momento, lo guiara de vuelta hacia su padre. Ana no guardaba rencor, pero sí una profunda tristeza por no haber podido brindarle a Pablo la vida que merecía. También expresaba su deseo de que, si alguna vez Pablo llegaba a leer esas palabras, supiera que siempre lo amó. Con la carta en el bolsillo, Pablo regresó a la finca decidido a enfrentarse a Javier. Al llegar, lo encontró sentado en el despacho, rodeado de las cartas y recuerdos hallados en el baúl. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabían que el momento había llegado. Javier alzó la mirada y, sin contener las lágrimas, señaló las cartas sobre la mesa. «Ana nos dejó todo esto», murmuró. «Nos dejó su verdad, Pablo». Pablo, con las manos temblorosas, sacó la carta del convento y la colocó junto a las demás. «Y también nos dejó esto», añadió. Ambos, padre e hijo, leyeron juntos las palabras de Ana, ahora sin intermediarios, sin manipulaciones, sin Teresa. Cada frase, cada renglón, era una herida abierta, pero también un puente tendido entre ellos. No había forma de negar lo evidente. Ana había luchado hasta el último instante por mantener el lazo que los unía. Javier, incapaz de soportar la carga solo, se acercó lentamente a Pablo. «No puedo cambiar lo que hice», dijo con voz quebrada. «Pero si me dejas, quiero intentarlo. Quiero ser tu padre, aunque llegue tarde». Pablo no respondió de inmediato. La mirada de su madre, su caligrafía temblorosa y las palabras llenas de esperanza seguían frescas en su mente. Recordó las noches en la calle, el frío, el hambre, la soledad, pero también recordó que nunca dejó de imaginar que, en algún lugar, su madre lo amaba. Ahora sabía que era verdad, y frente a él estaba el hombre que podía, al menos, empezar a sanar esa herida. Sin saber cómo, sin siquiera planearlo, dio un paso al frente y permitió que Javier lo abrazara. No fue un abrazo fácil ni cálido de inmediato, pero fue un inicio. Por primera vez, Pablo sintió que no estaba completamente solo. Mientras en la finca las sombras de las cartas y las palabras de Ana llenaban las habitaciones, en aquel abrazo, torpe y doloroso, se forjaba, sin que ellos lo notaran, la posibilidad de un nuevo comienzo. No era el final del dolor, pero sí, tal vez, el principio de algo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Aquel día, sin que el mundo lo supiera, un padre y un hijo empezaban por fin a encontrarse. Y aunque el eco de Sevilla, de las cartas no leídas y de las promesas rotas seguía resonando, también lo hacía con igual fuerza la voz de Ana, guiándolos desde la distancia hacia una verdad que ahora ambos compartían. A pesar de que Pablo y Javier, al fin, habían encontrado un frágil punto de conexión, la tranquilidad no duraría. La finca seguía impregnada de las huellas de Teresa, cuya sombra no desapareció con su expulsión. Javier creía que al pedirle que se fuera, había resuelto el conflicto familiar, pero Teresa no era de las que aceptaban la derrota. En el silencio de su exilio forzado, preparaba su última jugada, aquella que, según su convicción, evitaría que Pablo se quedara con lo que consideraba su legado. Pablo, por otro lado, intentaba adaptarse a la rutina de la finca. A pesar del acercamiento inicial con Javier, la relación entre ambos seguía siendo tensa, cargada de silencios incómodos y momentos de distancia. La vida rural, que para Javier era cotidiana, para Pablo resultaba desconocida. El joven caminaba entre los olivos y los campos sin saber bien si era bienvenido o si simplemente estaba allí por la culpa de su padre. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era Javier, sino la certeza de que Teresa no había desaparecido del todo. No tardó en confirmarlo. Una tarde, al volver del pueblo, Pablo encontró un sobre bajo la puerta de la pensión donde aún se alojaba.
Al abrirlo, descubrió una carta escrita de puño y letra por Teresa. En ella, lejos de mostrar arrepentimiento, advertía que poseía documentos comprometedores sobre la herencia de Javier, documentos que podían invalidar cualquier intento de Pablo por ser reconocido legalmente como hijo. Teresa aseguraba que si Pablo no abandonaba la finca y desaparecía de Castilla-La Mancha, haría públicos esos documentos. El contenido de la carta no sorprendió a Pablo tanto como la frialdad con la que Teresa seguía actuando. Sin embargo, decidió no comentarle nada a Javier de inmediato. En vez de eso, buscó a don Mateo, el antiguo capataz que tanto sabía de la finca y su historia. Fue él quien le confirmó que, efectivamente, Teresa había ocultado papeles y manipulado registros durante años. Algunos trabajadores habían sido testigos, pero jamás se atrevieron a decir nada por miedo a las represalias. Javier, mientras tanto, comenzaba a percibir que algo no iba bien. La tensión en Pablo era evidente y la desconfianza seguía latente. Sin poder soportarlo más, decidió enfrentar a su hijo directamente una noche, en la sala principal. «Pablo, si no confías en mí, dime al menos por qué», pidió Javier con una mezcla de tristeza y determinación. «No puedo obligarte a aceptarme, pero no quiero que te vayas sin saber que estoy dispuesto a cambiar». Pablo, acorralado por la sinceridad de su padre, no tuvo más remedio que mostrarle la carta de Teresa. Javier la leyó con el ceño fruncido, su respiración acelerándose a medida que avanzaba en las líneas. Su hermana no solo seguía interfiriendo, sino que además intentaba usar la finca como moneda de cambio para deshacerse de su propio sobrino. «Esto es más grave de lo que pensé», murmuró Javier. «Teresa nunca aceptó que nadie se interpusiera entre ella y el control de esta casa, ni siquiera yo». Ambos sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de don Mateo y algunos empleados leales, comenzaron a indagar en los archivos más antiguos de la finca, en busca de los supuestos documentos que Teresa mencionaba. Fue en una de las estancias más viejas, detrás de una falsa pared, en el desván, donde encontraron una caja de madera cubierta de polvo y humedad. Dentro, además de papeles de contabilidad antiguos y escrituras de tierras, hallaron una carpeta que contenía los documentos a los que Teresa se refería. Para sorpresa de ambos, no se trataba de documentos que invalidaran la paternidad de Javier, sino de pruebas de las manipulaciones de Teresa. Entre ellos había escrituras adulteradas, cartas de Ana nunca enviadas e incluso registros de pagos ilegales a empleados y funcionarios locales para encubrir su plan de alejar a Ana y posteriormente ocultar la existencia de Pablo. Cada documento era una prueba irrefutable de la magnitud de la traición. Esa misma noche, Javier decidió que Teresa debía enfrentar las consecuencias. La citó en una casa antigua del pueblo, lejos de la finca, donde solían reunirse cuando eran jóvenes. Teresa, al recibir la citación, acudió sin imaginar que la verdad la esperaba. El encuentro fue frío y cargado de tensión. Javier le mostró uno a uno los documentos encontrados, sin levantar la voz, pero con una firmeza que Teresa nunca le había visto. «No voy a permitir que sigas destruyendo lo que queda de esta familia», dijo Javier mirándola a los ojos. «Has manipulado, mentido y condenado a un niño. Has robado años de su vida y de la mía». Teresa, por primera vez, no supo qué responder. Su rostro, habitualmente altivo, se quebró en una mueca de impotencia. No había escapatoria. Sabía que las pruebas la señalaban sin lugar a dudas. Yo solo quería protegerte», balbuceó. «No era por la finca, no. Era por dinero, era por ti». «No me protegiste», replicó Javier. «Me condenaste. Y condenaste a Pablo. No sé si podré reparar todo, pero no pienso dejar que sigas haciendo daño». Teresa bajó la mirada, derrotada. Sabía que esta vez su hermano no retrocedería. De vuelta en la finca, Pablo aguardaba ansioso. Al ver a su padre regresar solo sin su tía, comprendió que la decisión estaba tomada. Javier se sentó frente a él y sin adornos le dijo que Teresa había admitido su culpa y que se alejaría definitivamente. «No sé si esto cambiará algo entre nosotros», confesó Javier, «pero quiero que sepas que pienso luchar por ti, por lo que nos queda».
Pablo, tras unos segundos de silencio, sintió que, aunque el dolor persistía, al menos ya no estaba solo para enfrentarlo. No era un perdón completo, ni una aceptación inmediata, pero era un paso. La herida seguía abierta, pero ahora ambos estaban dispuestos a sanarla, juntos. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Pablo miró las tierras de la finca y pensó que quizás, después de tanto, había un lugar para él allí. No por imposición ni por sangre, sino por elección. Por fin, comenzaba a sentir que aquella historia no estaba condenada a terminar como había empezado. Sin saberlo aún, el verdadero cambio apenas estaba comenzando. La finca Ortega amaneció envuelta en un silencio inusual. No era el silencio habitual de las mañanas frías de Castilla-La Mancha, sino uno denso, cargado de una tensión que parecía pegarse a las paredes de piedra y a los campos de olivos. Javier se había levantado temprano, más decidido que nunca a hablar abiertamente con Pablo. Sabía que las verdades ahora estaban sobre la mesa, que Teresa había confesado, que los documentos recuperados cerraban cualquier debate, pero también entendía que su hijo no necesitaba solo pruebas, sino explicaciones y, sobre todo, honestidad. Pablo, por su parte, había pasado la noche en vela. El impacto de la conversación que Javier había tenido con Teresa y la seguridad con la que su padre le aseguró que la mujer dejaría sus vidas para siempre, le provocaba sentimientos encontrados. Aunque sabía que Teresa era la responsable de muchas de las heridas que arrastraba, no podía evitar preguntarse por qué Javier nunca luchó contra ella antes. ¿Era miedo? ¿Era indiferencia? ¿O en el fondo había preferido no saber la verdad? Pablo no estaba seguro si podía perdonar a su padre tan rápido, pero sí sabía que necesitaba enfrentarlo. A media mañana, ambos se encontraron en el salón principal. Javier había dispuesto la chimenea y preparado café, intentando crear un ambiente menos hostil, aunque la incomodidad entre ellos era palpable. Sin rodeos, Pablo fue el primero en hablar. «Quiero saberlo todo, sin rodeos», exigió. «Quiero saber por qué nunca me buscaste, por qué me dejaste crecer solo, mientras tú vivías rodeado de tierras, comodidades y silencio». Javier asintió, aceptando la carga sin intentar suavizarla. Se acomodó en el sillón, bajó la mirada unos segundos y luego enfrentó los ojos de su hijo. «Fue cobardía, Pablo», admitió sin rodeos. «No puedo justificarme. Cuando Ana me contó que estaba embarazada, pensé lo peor. Creí que intentaba aprovecharse de mí. Era joven, tonto, y me dejé llevar por lo que Teresa me susurraba cada día. Me encerré en la finca, en los negocios, en una rutina vacía. Preferí no saber. Ni siquiera busqué las cartas cuando Teresa me dijo que Ana se había ido sin dejar rastro. Pensé que era lo mejor. Evitar el escándalo, proteger el apellido, pero al final lo único que hice fue convertirme en un cobarde». Las palabras crudas y sin adornos impactaron a Pablo como un golpe seco. No era el tipo de confesión que había esperado escuchar. Esperaba excusas, rodeos, culpas ajenas, pero no una aceptación tan directa. Eso lo desarmó de manera inesperada. Pablo no estaba preparado para enfrentar la fragilidad de su padre. Se quedó en silencio, apretando los puños, sin saber si debía gritarle, abrazarlo o simplemente marcharse. «¿Nunca pensaste en que quizás mi madre decía la verdad?», preguntó Pablo, tratando de contener la emoción. «Ni una sola. ¿Ves, dudaste de lo que Teresa te decía?». Javier negó con la cabeza avergonzado. «No quise dudar», respondió. «Era más fácil creer en lo que me convenía. Lo sé, no tiene justificación. Lo único que me queda es pedirte que me dejes, reparar algo, aunque sea tarde». El silencio se apoderó nuevamente de la sala. El sonido del viento colándose por las rendijas de las ventanas y el crujir de la leña en la chimenea fueron los únicos testigos de la lucha interna de Pablo. El muchacho no podía ignorar que había pasado toda su vida huyendo de fantasmas y sobreviviendo en las calles por culpa de decisiones tomadas antes de que él siquiera entendiera el mundo. Pero al mismo tiempo, allí estaba su padre, derrotado, sin máscaras, sin excusas. Después de un largo rato, Pablo habló sin levantar la voz. «No sé si puedo perdonarte, no sé si quiero, pero no voy a huir. No esta vez».
Javier, al escuchar esas palabras, sintió que, aunque el perdón aún estaba lejos, su hijo al menos había decidido quedarse. Era más de lo que había esperado recibir. Durante los días siguientes ambos convivieron bajo el mismo techo, intentando adaptarse. Javier trataba de acercarse a Pablo mostrándole la finca, enseñándole los procesos de cultivo, contándole historias antiguas de su abuelo y bisabuelo. Pablo, por su parte, aunque aún distante, comenzaba a interesarse por la vida rural. La tierra, las plantas, las labores diarias le resultaban extrañamente reconfortantes. No era que de repente sintiera que pertenecía a ese mundo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía formar parte de algo. Sin embargo, no todo era sencillo. Pablo todavía arrastraba las cicatrices de una vida dura. A veces, las discusiones surgían por detalles mínimos. La forma en que Javier intentaba imponer sus costumbres o cómo Pablo reaccionaba con desconfianza ante cualquier gesto amable. Pero, a pesar de esas tensiones, ninguno abandonaba la conversación. Ninguno daba marcha atrás. Era un proceso lento, lleno de tropiezos, pero era real. Mientras tanto, Teresa se mantenía distante. Había dejado la finca, pero no el pueblo. Se refugiaba en la casa antigua que pertenecía a la familia, aislada, observando de lejos. Aunque sabía que había perdido la batalla principal, aún no aceptaba del todo su derrota. No por el control de la finca, sino por el lazo que, pese a todo, veía crecer entre Javier y Pablo. La rabia de saberse apartada era un peso que la consumía en silencio. Javier, consciente de que su hermana podía seguir siendo un riesgo, decidió legalizar lo antes posible la situación de Pablo. Acudió a un abogado de confianza y, sin dudarlo, inició el proceso para reconocer formalmente a su hijo. Sabía que ya no era cuestión de nombres ni herencias, sino de cerrar una herida abierta desde hacía más de una década. Pablo, al enterarse, no supo cómo reaccionar. Parte de él quería rechazar todo, evitar ese mundo de papeles y formalidades, pero otra parte, quizás la más herida y necesitada, anhelaba, aunque fuera en silencio, ser reconocido, no por los beneficios, sino porque en el fondo siempre había deseado pertenecer a algo, a alguien. Javier no presionó, le entregó los documentos a Pablo y le dijo que la decisión era suya, que no firmaría nada sin su consentimiento. Y, por primera vez, Pablo vio en ese gesto una muestra real de respeto. Esa noche, sentado bajo el cielo estrellado de Castilla-La Mancha, Pablo repasó cada momento vivido desde que encontró aquella foto en la cartera de Javier. Cada calle de Madrid, cada noche en soledad, cada sospecha, cada esperanza. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con lo que tenía frente a él. Miró las luces encendidas de la finca y supo que aún no estaba listo para perdonar, pero quizás sí para intentar. Lentamente, sin prisas, sin promesas, solo él decidiría hasta dónde llegar, y esta vez nadie, ni siquiera su propio dolor, le arrebataría esa decisión. Los días en la finca se sucedieron de manera lenta y densa, como si la tierra misma compartiera el peso emocional que se respiraba entre las paredes de piedra. Javier, consciente de que no podía forzar a Pablo a aceptar un lazo que se había roto antes de nacer, se limitaba a ofrecer su presencia. Cada jornada lo encontraba atento a los detalles que antes pasaban desapercibidos para él. La manera en que Pablo observaba las tareas del campo, su torpeza inicial al intentar manejar las herramientas, pero también su perseverancia, su silencio, alerta, su forma de no rendirse ante la dureza del trabajo. Pablo, por su parte, seguía sintiendo el nudo que lo había acompañado durante toda su vida, pero ahora, en vez de ser una carga que lo arrastraba, se había convertido en una especie de motor silencioso. No confiaba plenamente en Javier, pero tampoco era capaz de marcharse. Cada día en la finca, cada paso por los senderos polvorientos que surcaban los olivares, cada atardecer sobre la llanura, le hacía preguntarse si, pese a todo, existía la posibilidad de un hogar. El proceso de legalización de su reconocimiento avanzaba. Javier había dejado claro a sus abogados que no aceptaría ninguna cláusula que protegiera su fortuna sobre la relación con su hijo.
Pablo sería inscrito oficialmente como su heredero y, más allá de lo legal, sería reconocido ante todo el pueblo como parte de la familia Ortega. Sin embargo, Pablo no firmó de inmediato. Los papeles quedaron sobre la mesa durante días, sin que se atreviera a decidir. Para él, poner su nombre allí no era solo un trámite, era aceptar todo el peso del apellido, de la historia, de las ausencias, de la herida abierta de su madre. Javier no insistió. Cada noche, al ver los documentos intactos, sabía que debía darle tiempo. Prefería que Pablo se sintiera libre de elegir, aun si eso significaba que nunca firmara. Había aprendido, aunque tarde, que un vínculo no se impone, se construye. Las interacciones entre ellos se volvieron cotidianas. Compartían las comidas, aunque el silencio a menudo dominara la mesa. Paseaban juntos por los campos, Javier explicando con detalle las particularidades del cultivo del olivo, la historia de cada parcela, las decisiones que tomaba en las cosechas. Pablo escuchaba sin comprometerse, pero poco a poco comenzó a hacer preguntas, discretas, casi imperceptibles, como quien no quiere demostrar que le importa, pero no puede evitarlo. En uno de esos paseos, Pablo encontró en un viejo cobertizo una pequeña bicicleta oxidada. Sin pensarlo, la llevó al taller de la finca, donde Javier lo observó sin intervenir. Era la bicicleta que había pertenecido a su juventud, la misma que su padre le había regalado décadas atrás y que, por alguna razón, había terminado olvidada. Pablo dedicó varias tardes a repararla, desmontando pieza por pieza, limpiando, ajustando, reconstruyendo. Javier, en silencio, comprendió que aquello no era solo un pasatiempo, era una forma de ocupar las manos mientras intentaba ordenar las emociones. Una tarde, mientras terminaba de ajustar los frenos, Pablo se animó a preguntar, sin mirarlo, directamente: ¿Mi madre alguna vez quiso venir aquí, quedarse? Javier se detuvo unos segundos antes de responder. Sabía que la pregunta iba más allá de la curiosidad. Era un pedido de verdad. Siempre, respondió. Ana amaba este lugar, aunque solo lo conoció de paso. Quería que tú crecieras aquí, no solo por las tierras, sino por el aire libre, por las raíces. Lo soñaba, pero yo no supe permitirlo. Pablo asintió, sin decir más. Pero en su gesto, Javier percibió que esas palabras, aunque dolorosas, eran necesarias. Sin que Javier lo supiera, Pablo comenzó a recorrer cada rincón de la finca, como si quisiera apropiarse de ella de forma intuitiva. Descubrió rincones olvidados, árboles plantados por generaciones anteriores, viejos diarios de campo escritos por su abuelo donde se registraban las cosechas, las plagas, pero también las alegrías y dificultades que habían marcado a la familia Ortega. Poco a poco, sin siquiera notarlo, Pablo empezó a sentirse menos visitante y más parte del lugar. Un día, mientras revisaba los estantes polvorientos del desván, encontró una caja que contenía pertenencias personales de su madre. No eran muchas cosas: un pañuelo bordado, un cuaderno con anotaciones, un par de fotografías y una pequeña medalla con la imagen de la Virgen del Rocío, que Ana llevaba siempre colgada al cuello. Pablo la sostuvo entre sus dedos durante largos minutos. No lloró, pero sintió que por primera vez su madre no era solo un recuerdo vago. Estaba allí, presente, a través de aquellos objetos humildes pero llenos de significado. Esa noche, con la medalla colgada discretamente bajo su camisa, Pablo se sentó en la mesa frente a Javier. No hubo palabras, solo el gesto, casi imperceptible, de dejar los papeles de la herencia firmados sobre la mesa antes de comenzar a cenar. Javier, al verlos, comprendió sin preguntar. No era una firma cualquiera. Era una señal de que, aunque el perdón no estaba completo, Pablo estaba dispuesto a quedarse. A partir de ese día, las dinámicas cambiaron. Javier empezó a involucrarlo en decisiones reales sobre la finca, a escucharlo, a tratarlo no como al hijo que debía compensar, sino como a alguien que podía caminar a su lado. Pablo, por su parte, dejó de observar desde fuera y comenzó a participar. Su mirada aún cargaba desconfianza, su tono seguía siendo áspero a veces, pero sus pasos ya no eran los de un extraño. Mientras las jornadas de trabajo se alargaban,
y las noches se acortaban, padre e hijo comenzaron a trazar, sin saberlo, una nueva historia sobre aquella tierra que, por tanto tiempo, había sido testigo de silencios, ausencias y secretos. Ahora, sin Teresa y sin máscaras, el campo, las paredes y hasta el viento parecían susurrar que, aunque herido, aún era posible recomenzar. Pero Pablo sabía que, aunque la finca ahora era su hogar, quedaba un paso pendiente, algo que aún no se había resuelto. Su madre, Ana, no había encontrado justicia, y aunque no buscaba venganza, sabía que sin cerrar ese ciclo, ninguna raíz, por más profunda que fuera, lograría sostener el árbol que intentaban reconstruir. Y en su corazón ya se estaba preparando para dar ese paso final, el más difícil, el más necesario. La llegada de la primavera transformó lentamente los campos de Castilla-La Mancha. Los almendros comenzaron a florecer, las llanuras se tiñeron de verdes intensos y las suaves brisas trajeron consigo el aroma de las primeras flores silvestres. En la finca Ortega, sin embargo, el aire seguía cargado de algo más que el perfume de la estación. Javier y Pablo habían logrado establecer una convivencia pacífica y colaborativa, pero ambos sabían que aún quedaba un hilo suelto, uno que ninguno se atrevía a cortar del todo. Javier había intentado no presionar a Pablo sobre su decisión de firmar los papeles y quedarse en la finca, pero ahora que su hijo lo había hecho por voluntad propia, sentía la necesidad de cerrar también su propio círculo. Decidió, entonces, visitar a Teresa. Sabía que su hermana no era inocente, pero seguía siendo parte de su vida y, de alguna forma, responsable de que Pablo y él hubieran estado distanciados tantos años. Más que por ella, lo hacía por él mismo, para no arrastrar esa deuda, silenciosa el resto de su vida. Teresa lo recibió en su antigua casa con la frialdad que le era habitual, aunque Javier notó que su mirada había perdido parte de la dureza que la caracterizaba. Durante años, había vivido atrapada en su obsesión por proteger el apellido Ortega, por mantener intacta una fachada que ya nadie en el pueblo respetaba. En su exilio silencioso, comprendía ahora que lo único que había conseguido era quedarse sola. «No he venido a buscar confrontaciones», dijo Javier al sentarse frente a ella. «Solo quiero decirte que, aunque no te lo merezcas, te perdono. No por ti, sino por mí, por Pablo». Teresa no respondió de inmediato. Se limitó a bajar la mirada, consciente de que, por primera vez, su hermano no estaba allí para pelear, sino para ponerle un punto final al pasado. «Siempre creí que hacía lo correcto», susurró finalmente. «Pero me equivoqué. Tal vez lo supe desde el principio». Javier no necesitaba oír más. Se marchó sabiendo que Teresa viviría el resto de sus días con la carga de sus propios actos. Mientras tanto, en la finca, Pablo había decidido enfrentar su propio capítulo pendiente. Con la medalla de su madre aún colgada al cuello y el cuaderno de notas que encontró entre sus pertenencias, viajó hasta Sevilla. Quería caminar por las mismas calles que su madre recorrió, ver los lugares que Javier le había descrito en sus relatos, encontrar la esencia de Ana en los rincones de la ciudad que tanto había amado. Recorrió las calles estrechas del barrio de Santa Cruz, se detuvo frente a la librería donde su madre había trabajado y donde, según Javier, ambos se habían conocido. No buscaba grandes respuestas, sino pequeñas señales que lo ayudaran a comprender mejor quién había sido Ana, más allá de las cartas y de las historias contadas por otros. En uno de esos paseos, encontró a una mujer mayor que, al reconocer la medalla que Pablo llevaba, lo detuvo. Era María, una antigua amiga de Ana, quien aún conservaba viva la memoria de su madre. «Te pareces mucho a ella», le dijo sin dudar. «Ana hablaba de ti todo el tiempo. Siempre decía que, aunque el mundo le cerrara las puertas, haría todo lo posible para que algún día encontraras tu lugar». María le entregó una carta que Ana le había confiado antes de marcharse definitivamente de Sevilla. En ella, Ana hablaba directamente a su hijo, expresando su amor incondicional y su deseo de que, pasara lo que pasara, nunca dejara de buscar la verdad y de construir su propia historia sin importar los errores de los adultos. Pablo, al leerla, comprendió que su madre no había sido solo una víctima de las circunstancias.
Había sido una mujer valiente, decidida a protegerlo incluso cuando el mundo le negó las oportunidades. Y, en ese momento, entendió que su permanencia en la finca no era una traición a su madre, sino una forma de honrar su memoria, de recuperar lo que a ambos les había sido negado. Al regresar a Castilla-La Mancha, encontró a Javier esperándolo junto a la entrada de la finca. No hubo necesidad de palabras. El simple acto de que Pablo volviera era suficiente. Caminando juntos entre los campos florecidos, padre e hijo compartieron un silencio distinto al de las semanas anteriores. Esta vez no era incómodo, sino lleno de significado. Con el paso de los días, Pablo asumió tareas importantes en la finca. Ya no era solo un ayudante ocasional, sino un socio, un heredero no solo en papel, sino en presencia y compromiso. Los empleados lo miraban de otra forma, reconociendo en él no solo al hijo de Javier, sino al muchacho que había tenido el valor de reclamar su lugar y quedarse. La figura de Teresa se desvaneció con el tiempo, recluida en su casa, apartada del pueblo y de la familia. Su nombre apenas era mencionado, como si los propios campos de Castilla-La Mancha se hubieran encargado de enterrarlo junto con las viejas costumbres y mentiras. En la casa grande, Javier dedicó una de las habitaciones a Ana. Allí colocaron las fotografías encontradas, el pañuelo bordado, la medalla de la Virgen y las cartas, no como un altar, sino como un espacio de memoria y de respeto. Cada vez que pasaban por allí, ambos sabían que no solo estaban reconstruyendo un vínculo entre ellos, sino también con la mujer que había sido el verdadero puente entre sus dos mundos. Pablo, aún sin decirlo abiertamente, comenzaba a sentirse en casa. Su mirada antes cargada de desconfianza se había suavizado. Su trato con Javier era menos áspero, más natural. Aunque las heridas no habían desaparecido, habían aprendido a convivir con ellas, a entender que no se trataba de olvidarlas, sino de transformarlas en algo que les permitiera seguir adelante. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Javier, señalando un olivo joven, comentó: «Lo planté hace 15 años cuando Ana me dijo que estaba embarazada. No sabía qué hacer con la noticia, pero plantarlo me pareció lo único correcto en ese momento. Pensaba que quizás algún día, cuando todo estuviera bien, te lo mostraría». Pablo se acercó al árbol, lo observó en silencio y, sin apartar la vista, respondió: «Entonces ya era mío, aunque no lo supiera». Javier sonrió sabiendo que esas pocas palabras significaban más que cualquier discurso. Desde ese día, sin necesidad de grandes gestos ni promesas, ambos entendieron que la finca Ortega ya no era solo tierra heredada. Era el escenario de una historia rota y recompuesta, marcada por la pérdida, la verdad y la reconstrucción. Y por primera vez, ambos estaban listos para escribir juntos el resto de la historia.